Bienvenido a tu podcast favorito, Filosofía de un MVP, en donde te prestamos la conciencia y los ojos con los cuales los atletas más grandes ven la vida, para que así tú puedas verla a través de esta perspectiva y por ende que puedas transformar tu vida. Te saluda tu amigo Fernando Flores y es un placer estar contigo en este nuevo episodio. En el episodio anterior mencionamos que para que un equipo sea ganador y de alto rendimiento, se requiere de haber una transformación en la cultura o la conciencia de un ecosistema, de esta organización o de este equipo. Ahora, mencionamos también que el error de los líderes es no captar la conciencia que están creando o en la que está su equipo, y que se le pone muchísima atención en las estrategias y mecanismos para poder llegar a los resultados que se buscan. Sin embargo, la estrategia o el mecanismo no es poderoso en sí mismo sin la cultura. Hoy lo que vamos a ver es tú como líder puedes comenzar a crear esta transformación de la conciencia de tu equipo. Sin embargo, quiero decirte que hacer este trabajo es un trabajo que la neta es incómodo. Pero si tú verdaderamente estás comprometido y estás como enrolado a la visión que tú quieres crear con tu equipo, este podcast es para ti, y esta distinción que vamos a hacer te va a servir muchísimo para poder crear esta transformación que tú tanto estás buscando. Entonces, el primer punto importante que a captar es que tú como líder, tú eres el creador de esta conciencia. O sea, tú que estás en la punta jerárquica, tú eres, imagínate que es como si bajara esa conciencia o esa forma de pensar hacia toda la estructura jerárquica. Tú eres el creador de la conciencia. Así que tú también puedes transformarla. Ahora también, si tú eres miembro de algún equipo y te encantaría poder transformar esta conciencia, también lo puedes hacer desde tu trinchera. Sin embargo, como les digo, se requiere compromiso. ¿Por qué? Porque es un proceso que puede ser que sea incómodo, pero si tú estás comprometido y estás enrolado a hacerlo, vas a crear algo extraordinario. Por ejemplo, en el Manchester United, lo que les explicaba, Alex Ferguson es el creador de una conciencia de entrega, de compromiso, de trabajo en el Manchester United. Ahora, toda persona que entraba en este ecosistema, imagínate que adquiría esta visión también, adquiría estas formas de ser, y así se comportaba dentro de la institución. Entonces, imagínate que lo que ocurre es que la conciencia del líder se empieza a convertir en una conciencia que es colectiva, donde se transmite a los capitanes, a los líderes a los jugadores que van llegando, y se crea como una conciencia colectiva, donde todos los que están ahí es porque hay compromiso, hay entrega, hay trabajo. Quiero que te imagines que en cada organización, en cada equipo, en cada ecosistema, hay una conciencia colectiva. En una familia, por ejemplo, en un equipo de trabajo, en una empresa, en un equipo deportivo. Hay una conciencia que es colectiva. Y si nos vamos a más escalas más grandes, en una comunidad, en un país, en el planeta, hay una conciencia que es colectiva, en la que todos tenemos esta visión. Como vimos, la conciencia es lo que genera el resultado. Entonces, si vemos los resultados que tenemos como humanidad, llamémosle así, pues hay narcotráfico, hay hambre, hay pobreza, hay abusos, el tema del feminismo, machismo, todos esos rollos son un resultado por la conciencia que hay. Y pues si queremos cambiar lo que vemos, tiene que haber una transformación en la conciencia. Entonces, para ti que eres líder, vamos a empezar por empezar a transformarla en tu trinchera, en tu equipo, tu familia, de donde estés, donde para ti es importante. Ahora, para esto hay una distinción que tú requieres crear o captar. Y es la distinción que es ser un dique versus ser la corriente. Se escucha medio ahí extraño, pero esta es una analogía que saqué junto con un amigo, Axel Pardo, saludos a él. Lo que quiere decir esta analogía es, imagínate un río, y en un río hay una corriente que fluye hacia una dirección y fluye fuertemente, rápidamente, está fluyendo la corriente. Imagínate que la corriente representa la conciencia o la cultura de tu equipo, y esta conciencia se dirige hacia una dirección, va hacia una dirección y fluye y se hace lo que se hace dependiendo de la conciencia del equipo, y nadie se pregunta absolutamente nada. Por ejemplo, en los Chicago Bulls, antes de que llegara Phil Jackson, la corriente era una corriente de jugar todos para Michael Jordan, hacer que juegue el mejor y todos dan el balón a Michael Jordan. Y esa era la filosofía en la que vivía el equipo, y hacia esa dirección fluía la corriente. Ahora, cuando no nos gusta o cuando queremos cambiar la corriente o lo que no nos parece a nosotros, los seres humanos
tendemos a, por ejemplo, pararnos en medio de la corriente y querer avanzar hacia la corriente. Y queremos ir en contra de la corriente, porque creemos que ese juego individual está mal, no se debe de hacer y no debería de ser un equipo así de individualista y solamente ver por su bien personal. Y entonces lo que hacemos es que nos oponemos a la corriente. Pero imagínate que tú estás en un río donde tú te estás oponiendo a la corriente y estás yendo hacia la otra dirección. Lo que termina ocurriendo es que te termina cansando y hasta incluso en algún momento la corriente te lleva, porque termina siendo muy agotador, porque estás queriendo ir en contra de lo que ya es. Pero sobre todo cuando tú te opones a algo, a una forma de pensar, a una filosofía, lo que estás haciendo es que tú estás en resistencia con esa forma de pensar o con esa filosofía. Y cuando tú quieres cambiar algo desde la resistencia es mucho más difícil, porque no se ha escuchado esta frase, pero lo que resistes persiste. La resistencia es algo que vamos a hablar más adelante en otros podcasts, pero lo que quiero que captes es que cuando tú estás desde esta resistencia, desde que es algo que no te gusta y estás en contra de eso y tú te opones a lo que es, lo que terminas haciendo es que tú como líder terminas o cayéndole mal a la gente también se pone en tu contra y termina habiendo una lucha de tener razón. Entonces tú como líder, si tú quieres transformar la conciencia o la cultura de tu equipo, tú no te puedes oponer a lo que ya es, sino lo que se requiere es que en lugar de querer oponerte a la corriente, tú te enfoques en crear una nueva. Y ese es el error que cometemos. Queremos cambiar lo que ya es en lugar de poder crear una nueva. Y aquí es donde es la distinción que requieres hacer entre ser la corriente versus ser un dique. Y es que un dique, lo que ocurre, el dique es como una estructura de cemento, lo que sea, que si tú colocas en medio de la corriente o en medio del río, lo que termina generando el dique, si está bien cimentado, es que empieza a generar dos corrientes. Se generan dos corrientes nuevas. Y justo ese es el trabajo de un líder, en mi experiencia. Hacer una función de dique, donde no te enfoques o no te opongas a la forma de pensar que ya hay, sino que te dediques a crear una nueva dentro del mismo río. Esta función de dique, yo les decía que era un proceso incómodo porque se requiere pagar precios, estar dispuesto a pararte por la visión que tú crees y comprometerte incondicionalmente con esa visión que tú tienes, sin importar lo que otras personas puedan llegar a decir. Por ejemplo, Phil Jackson fue el dique de los Chicago Bulls. Phil Jackson se paró bien firme y él dijo: para mí, en un equipo, para que sea exitoso, se requiere que exista generosidad, unión, amor y equipo. Y él se comprometió incondicionalmente con esta visión. Y así se paró con los Chicago Bulls. Y él, en lugar de decir que Michael Jordan está mal por ser un egocéntrico y no sé qué, él más bien se enfocó en empezar a crear una nueva corriente. Y para esto, él pagó precios para poder crear esta nueva cultura. Hubo momentos donde los jugadores no estaban de acuerdo en utilizar el triángulo ofensivo. Hubo momentos donde se le criticó muchísimo a Phil Jackson. Sin embargo, a pesar de los juicios y la crítica, él se mantuvo firme en ser ese dique que generara una nueva conciencia dentro del equipo. Y te digo que este trabajo es incómodo porque, por ejemplo, Phil Jackson, para empezar a transformar esta conciencia en los Chicago Bulls, primero tuvo que enamorar o enrolar a Michael Jordan, que era la estrella del equipo, a esta visión. Y él dice que él cita a Michael Jordan y que era algo súper incómodo. Era hablar con el mejor jugador de la liga y decirle que ya no iban a jugar para él. Entonces imagínate el miedo y los nervios que debe haber sentido este líder para tener una conversación con Michael Jordan. Aquí él utilizó su poder de enrolamiento, del que hemos hablado en podcasts anteriores, y le dice a Michael Jordan: Jordan, al día de hoy tú has sido campeón de meter canastas, has sido el mayor anotador en la temporada, pero no estás siendo campeón. ¿Tú qué quieres? ¿Ser el jugador más anotador de la historia o quieres ser campeón con los Chicago Bulls? Y él le dice: güey, pues yo quiero ser campeón. Y le dice: bueno, si tú quieres ser campeón, se va a necesitar que dejemos de jugar hacia ti y que empezamos a hacer un juego colectivo. Y luego Michael Jordan le dice: ok, y le empieza a preguntar: ¿y cuántas canastas yo podría hacer si jugamos de esa forma? Y ahí hacen números, no sé qué, y Michael Jordan dice: va, lo vamos a hacer. Y como quiera, si yo hago ese número de canastas, voy a ser el más anotador también. Entonces, Phil Jackson enamoró a Michael Jordan a esta visión. Y con el tiempo, fueron los jugadores sumándose a esta visión de generosidad. Y quien no estuvo de acuerdo y quien no se alineó a esta nueva corriente, simplemente fue saliendo poco a poco de los Chicago Bulls. Lo que se necesita entonces no es que te opongas a la corriente o a la visión que ya existe, sino que te enfoques en crear una nueva y que seas un dique.
No te pelees con lo que ya es, sino crea algo nuevo. Y así como Phil Jackson, quiero que sepas que todos los líderes que han marcado una época, que han cambiado la historia en la humanidad, ha sido gente que ha elegido ser un dique. Por ejemplos, Jesucristo, Buda, Gandhi, Nelson Mandela, Steve Jobs, Elon Musk. Es gente que se enfocó en crear una nueva conciencia. Y justo esa gente son los que han generado la mayor cantidad de seguidores. Y también personas que se oponen a ellos, pero han marcado un antes y un después. Y si tú quieres marcar un antes y un después en tu equipo, en tu organización y crear un impacto poderoso, requieres pararte y ser el dique y crear una nueva corriente. Y creo, desde mi perspectiva personal, que necesitamos de más personas así, que estén dispuestas a hacer este dique, que se pare firme en su visión y en lo que cree y que enamore a otros a una nueva visión. Yo creo que necesitamos de más líderes que sean así, porque tarde o temprano, si empezamos a crear esta transformación de conciencia desde nuestra trinchera, con nuestros equipos, con nuestra familia, va a haber un momento donde se va a ver impactado en la conciencia de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestra sociedad, y seguramente muchas cosas en algún momento se van a transformar en nuestro mundo. Así que necesitamos de más líderes que estén dispuestos a asumir y a elegir su rol de dique. Por eso es que yo estoy haciendo este podcast, porque quiero enrolarte a esta filosofía de todos estos MVPs que han elegido ser un dique en sus equipos, en sus vidas y en sus organizaciones. Así que si este episodio te aportó valor y te ayuda a crecer en tu liderazgo, te quiero invitar a que lo compartas con ese líder o esa líder que necesite escuchar esto y que sabes que tiene todo para convertirse en ese dique y que juntos podamos crear una nueva corriente. Les mando un abrazo, un placer. No olviden de seguir aquí en YouTube, de suscribirse en Spotify también, y nos vemos en el siguiente episodio.